nos vamos a otro de los temas de la edición, que es crear proximidades, y dentro de crear proximidades el tema de terceros espacios. Terceros espacios son territorios que pueden dar la oportunidad de ligar zonas de los territorios entre sí. El primero que vamos a ver es el de Sant Climent de Llobregat, que nos va a explicar que es un terreno que propone el Incasòl, el Instituto Catalán del Suelo, y lo va a explicar Ana Bordas, que es la jefa del área de la Dirección de Análisis Estratégico de Incasòl. Gracias, Ana. Bueno, a ver si sé cómo va. Vale. Buenas tardes. Nosotros proponemos un sector que se llama Can Molins. Se llama Can Molins por esta masía que está situada dentro del ámbito del sector, que está compuesta por una casa principal, una pequeña ermita y la casa del guarda. Vale, esto está situado dentro del área metropolitana de Barcelona. El área metropolitana de Barcelona está compuesto de 36 municipios. Este queda al sur de Barcelona, al otro lado del río Besós. Y es uno de los municipios más pequeños del área metropolitana, tiene unos 4.000 habitantes. Queda situado al sur de Barcelona, a unos 20 kilómetros, unos 25 minutos en coche, al sur del río Llobregat, en este caso. Antes hemos hablado del río Besós, que quedaría aquí arriba, este es el Llobregat, y bueno, queda situado aquí arriba. Este terreno está un poco organizado por franjas. Está muy cerca del aeropuerto del Prat de Barcelona, también del puerto. Hay una zona muy grande, el parque agrario, que garantiza pues, que no sea un continuo urbano todo Barcelona, sino que tienes un área de unas 4.700 hectáreas de suelo no urbanizable. Justo detrás de este parque agrario encontramos la C32, que es un eje viario. Justo detrás de esta infraestructura hay una gran franja de actividad económica de distintos municipios, que son Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels. Y detrás de esta franja de actividad económica tenemos esta franja residencial de un continuo urbano de estos mismos municipios. Justo detrás de uno de los municipios, en este caso de Viladecans, tenemos Sant Climent de Llobregat. ¿Vale? De hecho, se separa solo 3 kilómetros de Viladecans. Aquí tenemos un poco los usos urbanos del entorno, ¿no? Y vemos que a través de esta franja que hemos dicho de actividad económica hay toda esta franja residencial y casi forma, podríamos decir, un continuo urbano. En realidad no, porque se separa un par de kilómetros donde no encontramos tejido urbano, pero bueno, llegamos a este municipio que, como vemos aquí, empieza... Bueno, espera un momento. Quería decir que este municipio dista solo estos 3 kilómetros. No es muy grande, como hemos dicho, tiene 4.000 habitantes, tiene sus equipamientos, pero depende mucho de los municipios vecinos, tanto de Sant Boi y Sant Climent de Llobregat, que queda aquí, como de Viladecans, sobre todo para el transporte público y algunos equipamientos complementarios que ellos no tienen en el propio municipio. Haciendo un zoom a esta escala, vemos la situación del sector respecto al suelo urbano. Lo que podemos ver es que, bueno, los equipamientos que tienen ellos, ¿no? Ellos tienen escuela infantil, tienen escuela primaria, polideportivo, piscina municipal y tienen incluso parque de bomberos, pero dependen del municipio vecino para pues, escuela secundaria, instituto, centro de asistencia primaria. En realidad, podríamos decir que podría ser un barrio del municipio de Viladecans, que este sí que tiene 65.000 habitantes, ya es un municipio mucho más importante dentro del área metropolitana. Desde el punto de vista de usos urbanos, es bastante determinante la entrada al pueblo, porque nos encontramos con dos suelos industriales, este y este, que condicionan mucho la entrada al pueblo, ¿no? Porque entras primero por el suelo industrial. Luego ya tienes todo el suelo residencial, que viene muy condicionado, como se puede ver por la forma de las calles, por la topografía del área, porque es un área montañosa y forestal, entonces va subiendo un poco por la montaña.
El entorno no urbano del municipio es básicamente forestal. Todas estas manchas rojas de por aquí, este municipio es muy conocido por sus cerezos y por la calidad de las cerezas y bueno, tiene renombre por este aspecto. Entonces es un aspecto que ellos cuidan mucho, aunque va disminuyendo con el tiempo, pero están como muy orgullosos de esta actividad. Esto sería una vista aérea del municipio desde la parte de arriba, la parte residencial, y este sería el ámbito del proyecto, que discurre pues, al lado de esta carretera que da acceso, ¿no?, por estos dos polígonos industriales que hemos comentado, hasta el municipio de Viladecans, que es esta franja construida de aquí. Aquí arriba ya veríamos el parque agrario y detrás se ve el mar. Vaya. Vamos a enseñar un poco de fotografías de todo el entorno. Este es el primero de los sectores industriales que se ven al acceder desde el municipio de Viladecans por la carretera esta de aquí. Esta queda toda ella a la izquierda de la carretera. Al lado derecho vemos este equipamiento, el parque de bomberos que hemos dicho, y justo por aquí detrás es donde quedaría el acceso al sector que vamos a estudiar. Aquí también podemos ver un poco la riera de Sant Climent, que también determina mucho nuestro sector. Este es el segundo de los sectores industriales, que sería siguiendo la misma carretera. En este caso ya tenemos industria al lado y al lado de la carretera, con lo cual nos condiciona muchísimo esta entrada al municipio, ¿no? Pues quizá no es la mejor entrada desde el punto de vista estético. Aquí tenemos un plano del ámbito de reflexión y del ámbito de proyecto, donde situamos los puntos claves, ¿no? Esta es Camp Molins, la mesilla que os he enseñado al principio, que está situada justo al norte, al lado de la entrada y muy cerca de la zona residencial. Este es el acceso norte. O sea, nosotros consideramos que hay como dos accesos al sector. Uno sería por aquí, el otro va a ser por aquí, justo detrás del parque de bomberos que hemos comentado. Otro factor importante es esta riera, que nos condiciona mucho, ya que hemos de atravesarla tanto en un acceso como en el otro, y aparte tiene una zona inundable, que después la comento. Antiguamente el campo de fútbol estaba aquí, de hecho todavía está, pero está en desuso y está en mal estado. Os paso unas fotografías de estos puntos estratégicos. Esta es la mosea Camp Molins que hemos comentado, en su parte. O sea, este es el paso de la riera y esto es la entrada desde lo que es la zona residencial del pueblo. Esta mesía nosotros pedimos que se conserve y que se proponga, o sea, que sea compatible dentro del sector, ya sea como equipamiento o como algún uso con aprovechamiento dentro del sector, pero evidentemente tiene que ser una parte importante del proyecto. Aquí tenemos fotografías del acceso al norte, el que está más cercano a la zona residencial. Esta foto sería desde la calle que viene desde el ayuntamiento, por decir algo, hasta el sector. Este cruce nosotros lo vemos muy importante. Esta sería la diapositiva opuesta, ¿no?, que viene desde Camp Molins hacia arriba. Aquí arriba, subiendo esta calle, llegas a lo que es la Plaza de la Vila y el ayuntamiento. Lo vemos muy importante porque nosotros nunca querríamos que nuestro sector quedara desvinculado de la zona residencial existente. O sea, queremos que realmente esté bien cosido, bien relacionado, que nunca se quede como un barrio aparte, sino entonces tenemos que resolver temas de recorridos urbanos, vía de peatones y de vehículos. Este sería el acceso al sur, el que encontrábamos al lado del primer polígono industrial. Actualmente se accede al polígono industrial mediante un cruce que acepta todos los giros, pero nosotros en principio propondríamos aquí una rotonda, pero también dependerá mucho de si se propone que el nuevo acceso al pueblo continúe por esta vía, arreglando las fachadas de la zona industrial, o si proponemos que se desvíe hacia el nuevo sector y la entrada al pueblo ya se realice por este y este quede ya como vial de industria. O sea, esto es una de las decisiones que se deben tomar para empezar a proponer una de las, vamos, yo creo que es una decisión a tomar entre dos
propuestas completamente distintas. Estas son fotografías de la Riera de San Climent. Esta corresponde a la zona de la Masía, esta justo después del parque de bomberos. Y por aquí vemos justo detrás de la zona industrial, ¿no? Que actualmente se utiliza como parking, o sea, es una riera que no está bien tratada y que nosotros creemos que debía ser un espacio donde se pueda proponer usos y que se regenere y que dé oportunidad al nuevo sector. De esta riera se ha hecho recientemente, de hecho no tenéis vosotros la información, pero os la pasaremos en cuando la tengamos, con lo cual se podrá descargar. Se ha hecho un preestudio de la zona de flujo preferente, es decir, esta línea corresponde a la Q100, bueno, y casi la Q500 también llega por el mismo punto, con lo cual los usos que se pueden, es exactamente donde hay el campo de fútbol, es la zona que queda más deprimida. Y los usos que se podrán hacer aquí dentro pues serán restringidos. El residencial queda completamente descartado y el equipamiento o la zona productiva, depende de los usos, pues sí que se podría poner aquí dentro, pero siempre con limitaciones. Este es el campo de fútbol que me refería, que puede ser que queda dentro de la zona inundable. Nosotros ponemos atención en este punto porque sí que querríamos que en nuestro sector hubiera una gran pieza de equipamiento, sea pública o sea de explotación privada, mediante concesión, lo que sea, que nos haga de motor de nuestro sector. Entonces, nosotros preveemos una zona de equipamiento grande dentro del sector y que tenga su importancia incluso dentro de la viabilidad económica del sector. Así que, resumiendo un poco, nosotros pedimos 5 cosas. Fácil, solo son 5. Primero sería la creación de este nuevo acceso, ya sea aprovechando el que hay actualmente y esto es una línea de puntos, quiere decir que será la que convenga al proyecto, pero que pase por aquí dentro, dando una alternativa a esta entrada actual. Evidentemente, hemos dicho antes pues que la zona residencial que se desarrolla aquí dentro esté completamente cosida con la zona existente. Nunca creíamos que quedara desvinculada, sería un fracaso. Pedimos también esta actividad deportiva o de ocio, en principio, porque como había el campo de fútbol, pues siempre desde el ayuntamiento se ha pensado que pudiera ser una actividad deportiva que nos haga de tractor de este sector. Dentro del ámbito pedimos la coexistencia de una zona residencial y una zona productiva. No determinamos el porcentaje de una y de la otra porque en realidad queremos que las propuestas sean lo máximo abiertas posibles y por esto nosotros no ponemos números, aunque nosotros los tenemos hechos, pero querríamos dar la máxima libertad de propuesta y, como ya hemos dicho, la conservación de la masía de Cal Molins, que está situada aquí al norte. Así que desde el punto de vista del programa, del proyecto, o sea, la superficie son 6,7 hectáreas. No definimos muchos estándares, o sea, de hecho, no definimos parámetros de edificabilidad ni de densidad ni de ocupación. La viabilidad, pues la necesaria, depende de las 2 propuestas que hagamos de acceso al municipio. Zona verde, nosotros decimos la mínima que dice la ley, pero evidentemente en un sector donde la topografía es tan pronunciada, pues seguramente será mayor. De equipamiento sí que pedimos por encima de lo que nos da la normativa, que pedimos un 20% y como mínimo un 15% en una sola pieza, por si la zona de la masía pues también pudiera ser equipamiento, pero pedimos como mínimo que sea un mínimo de 1 hectárea. Y las demás cosas, en realidad, teniendo en cuenta los parámetros de que sea paisajísticamente integrada, ya sea en la montaña que queda a mano derecha como con la riera, pues tiene que estar resuelto. La mixtificación de usos, que ya lo hemos dicho, entre la residencia y productividad. Querríamos que esto diera un nuevo impulso al pueblo, que no solo fuera una zona residencial del municipio de abajo, sino que tirara un poco de la actividad. Y una de las cosas que nosotros también creemos muy importantes y que va a determinar al final la edificabilidad o la densidad que vamos a dar a este sector es la viabilidad económica del sector. Para nosotros esto es importante porque si no fuera viable pues no lo vamos a poder hacer. Aquí os dejo con un par de fotos aéreas de relación entre el entorno más inmediato, que es esta zona industrial
con el vial de acceso actual. Y esta sería la zona, ¿no? Que esta es la zona como más plana, la del campo de fútbol. Esta también es una zona un poco más elevada, pero también plana. Aquí viene un morro, vamos a tenerlo que salvar de alguna manera. Y aquí viene otra zona plana justo delante de Camp Molins. Y una última diapositiva, en este caso en el sector en primer plano, que desde aquí yo os animaría a que nos dierais unas propuestas para este sector que a nosotros nos interesan muchísimo. Nosotros lo hemos pensado varias veces. Nunca hemos acabado de tirar adelante porque nunca hemos encontrado la solución idónea para este sector, así que estamos súper interesados en nuevas propuestas, sobre todo de gente joven que nos pueda abrir los ojos a cosas menos estándares que nosotros hemos hecho hasta hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Yo solo quería añadir a lo mejor que es suelo público, ¿verdad? El terreno que nos estás enseñando. No todo, es el 70% es... y algún propietario privado. Un poco antes de dar la palabra al representante de la SAR Teoria, decir que en estos terrenos habéis visto, me imagino que lo sabéis, que hay 3 tipos de zonas. Hay una zona de influencia, que es ver un poco cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para resolver el proyecto. Hay una zona de reflexión, que es la franja que se marca normalmente en rojo, que es una zona donde podéis actuar, donde se aceptan propuestas, aunque la zona de proyecto es específicamente la zona amarilla, que es donde se compromete el promotor a llevar a cabo el proyecto. Aunque a lo mejor para resolver esa zona amarilla, esa zona de ese área de proyecto, pues hay que intervenir en el ámbito delimitado en rojo, ¿no? Es un poco, no lo habíamos explicado, pero bueno, eso es un clásico de Opan. Dime, Enrique, ¿quieres? Gracias. ¿Se oye? Sí, se oye mucho. Estaba esperando para hacer algunas reflexiones al final. ¿Cómo? Estaba esperando para hacer algún comentario al final, después de todas las presentaciones, pero veo que se han ido los representantes de un par de localizaciones. Y creo que una de las cuestiones que es más importante, y me parece que no se ha tratado por ahora, es el pensar todas las propuestas, los proyectos como procesos, ¿no? Porque se está hablando mucho de la photo finish, ¿no? De la propuesta final, ¿no? Pero una de las cuestiones que me parece que son más importantes en estos procesos urbanos tan ambiciosos, ¿no? Es la posibilidad de un desarrollo abierto, ¿no? Abierto en fases, o que dé lugar a diferentes procesos según vaya cambiando la implantación, ¿no? Y creo que es uno de los objetivos de todas estas localizaciones es que quieren, según se está diciendo, un futuro distinto, ¿no? Pero que sea también las propuestas un futuro abierto, ¿no? Que no sea solo una propuesta cristalizada en un momento, porque eso sabemos que en las ciudades no existe, ¿no? Siempre los proyectos que se presentan son tendencias hacia ese lugar, ¿no? Que tiene que responder a muchas cosas. Yo creo que es evidente en todos estos sitios. Te agradezco que hagas el comentario. Parecía casi que estaba implícito, ¿no? En la complejidad de estos terrenos, sobre todo la complejidad no solo de los programas que proponéis, sino también la diversidad de actores implicados, de actores por implicar. No creo que exista, de hecho Europa es un poco eso, no hay una solución final, es decir, que no hay una única solución. Creo que trabajamos con la complejidad porque ante cuestiones tan complejas muchas soluciones caben, y por eso se tiene que poder hablar de procesos, porque a lo mejor hasta convergen varios proyectos o varias de los proyectos que se eligen como proyectos premiados. A mí no creo que exista una solución a vuestros 5 problemas, o los 100 de Madrid o los 200 de Barcelona, ¿no? Seguramente son aproximaciones, y tampoco se puede resolver en 3 paneles DIN A1. Y que lo que pedimos a los concursantes son seguramente esas aproximaciones más abiertas para ir entre todos encajando o acercándonos a la solución final, ¿no? No sé, Ana, si tú quieres intervenir, o Silvia. Espera, que se está grabando y si no…
Bueno, decía que estoy completamente de acuerdo. Es evidente que los sectores se tienen que ir adaptando también un poco a las propuestas que se hacen y ver cómo responde, ¿no?, la ciudad a estas propuestas, porque, no, como decía Jaume Bernadas al principio, pues se hace una propuesta y es un fracaso, ¿no? Entonces se tiene que aprender a gestionar este fracaso para que no lo sea, ¿no? Y esto yo creo que es intentar adaptar las propuestas que se hagan, que se hacen con la mejor de las intenciones, a que esto sea una realidad buena para cualquiera de los municipios. Quizá nuestro sector, al ser más pequeño, es más controlable. Cuando hablamos de los otros anteriores, que son tan grandes, pues esto es ya evidentísimo, ¿no? No sé, Silvia, ¿quieres intervenir? ¿O Enrique? Sí, yo creo que es un punto de partida, pero está bien recordarlo, ¿no? A lo mejor sí que hay un proyecto que soluciona todo, pero ya me extrañaría, ¿no? Se abren procesos y procesos. Muchas veces hemos recordado en Europan que cuando se fallan los proyectos, lo que haces es presentar al equipo al promotor. No es tanto un proyecto, no es un copyright. Muchas veces no se puede desarrollar el proyecto tal cual se plasma en 3 paneles de INA1, sino que a partir de ahí empieza otra vez un nuevo proceso a partir de las ideas del proyecto, ¿no? Porque es difícilmente plasmable como cuando los croquis se parecieran a los proyectos, ¿no? En los proyectos pequeños de aquí es imposible, ¿no? No hay una posibilidad de acercar una primera idea a una resolución final, ¿no?